la editorial política, como dije al principio, bueno, el editorialista, bueno, está de viaje, está con otras cuestiones del partido, Miguel del Pla, al que le mandamos un saludo, pero tenemos a Juan Valentín también. Bueno, Bueno, vamos a intentar estar a la vamos, altura. va- bueno, pero vos sos escritor de prensa obrera también, sos dirigente Pero de no la no estoy CENTE. acostumbrado a hacer editorial. Pero bueno, vamos a intentar. En primer lugar, digo, hay que ponerle quizá nombre y apellido a estas situaciones, porque uno dice por ahí jubilados que están por debajo de la línea de pobreza y senadores que se dan aumentos salariales millonarios, pero cuando vos lo ves en vivo y en directo es cuando te golpea la realidad en la cara. Yo acabo de salir del supermercado hace un ratito y había una jubilada dejando 3 cebollas, 2 zanahorias, porque no las podía pagar. Las tuvo que dejar en la caja. La verdad que te partía el corazón ver esa situación. Y es lo que le está pasando a muchos jubilados en el orden nacional, mientras los supuestos eh, libertarios, digamos, que venían a combatir la casta, siguen dándose dietazos y aumentos salariales. Digo, a Milei el aumento que le correspondió como presidente nunca se lo quitó, porque supuestamente la ladrona que se había robado todo anteriormente le dejó, parece, una parte del robo a Milei. Digamos, un ladrón medio raro, digamos, que le dejó Sí. como el robo a, a otro, digamos, lo que robó se lo dejó para otro. Ya no sortea más su sueldo. Ya no sortea más el sueldo, bueno, se aumentó el sueldo del vocero presidencial, que cambió, Mm. parece, de jerarquía, pero no cambió de acciones, digamos, o sea, lo único que sigue haciendo es lo mismo que hacía Claro. cuando era vocero presidencial, pero con un mejor salario. También se aumentó el sueldo de la hermana del presidente. Le Se aumentó aumentaron la jerarquía también a Karina también, Milei. pero cumplen las mismas funciones, digo, te aumentan la jerarquía, pero seguís cumpliendo las mismas funciones y El se que iba a aumentaron sacar los ministerios, se está agregando ministros. Claro. Bueno, Y se por ende aumentaron el mejor sueldo salario. los senadores. Terrible, digo, la situación nacional es de un papelón que no se ha visto hace mucho tiempo, digamos, solamente lo pueden sostener los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, la pauta que le están colocando algunos periodistas y, y un poquito estos youtubers que andan dando vuelta por ahí, pero en general la gente se está dando cuenta de que lo que ocurre con el gobierno es realmente una chanchada, digamos, un papelón respecto de lo que iban a hacer que no tiene precedentes. Ahora, ¿cómo se traslada eso a la provincia de Santa Cruz? Saben que yo en una radio de acá de la provincia de Santa Cruz venía escuchando una propaganda del gobernador Claudio Vidal. La propaganda es la propaganda de la asunción de Claudio Vidal. ¿Qué dice en la asunción Claudio Vidal? Este gobierno tiene 3 pilares sobre los cuales se van a sentar las bases de la provincia de Santa Cruz. Los 3 pilares son educación, trabajo y productividad. Y a partir de ahí sentamos a la provincia y salimos para adelante. Lo primero que me llamó la atención de la publicidad que colocaba el gobierno, que la siguen reproduciendo, es que estamos lejos de que esos pilares se cumplan, pero al mismo tiempo de que ninguno de esos pilares hablaba del salario. O sea, no hay un pilar que hable de mejorar la situación salarial de los trabajadores, que en su gran mayoría cobran por debajo de la línea de pobreza. Entonces, dejamos un poquito de lado lo del salario, después lo retomamos, pero vamos a los pilares. Tomemos el pilar del trabajo. Uno dice, bueno, colocó el pilar del trabajo porque va a generar fuente laboral. Sí. Sin embargo, esta provincia tiene 2.200 puestos de trabajo menos en la construcción, producto del cierre de la obra de las represas, que no han podido darle solución. Tiene la posibilidad de pérdida de fuente laboral en el sector petrolero, producto de la venta de las áreas petroleras que aplaudía como foca el gobernador y que resulta que ahora parece va a ser un problema para los trabajadores petroleros y que recién está avisorando el gobernador que podría llegar a ser un problema. Tiene la posibilidad de despidos en ICRT, producto de la política de ataque que tiene el gobierno nacional con la empresa explotadora de carbón de la cuenca carbonífera y exportadora o productora, digamos, de exportación a partir del muelle de Punta Loyola. Tiene despidos en los entes nacionales que funcionan dentro de la provincia de Santa Cruz, es decir, la situación del trabajo se ha reducido, no se ha mejorado, no se han abierto fuentes de trabajo, fuentes de empleo para los trabajadores, sino que todo lo contrario, se han cerrado fuentes de trabajo y se está empujando a las y los trabajadores a situaciones de trabajo precarizado. Es
que hay que salir a buscarse una changa, el que trabajaba en la construcción, para ver si puede paliar este periodo donde no va a tener trabajo porque la obra está paralizada, y al mismo tiempo la gente que trabajaba en alguna empresa o algo que dependía del Estado, ahora pasa a trabajar en cooperativas que prácticamente no cobran el salario, y por eso tenemos la situación que estemos teniendo, digamos, con la retención de servicio de muchas cooperativas dentro del sistema educativo. Es decir, el trabajo se ha reducido a su mínima expresión, no se ha cumplido con ese pilar, no estamos sentando base en ese sentido dentro de la provincia de Santa Cruz. Vamos al otro pilar, al de la productividad. Bueno, evidentemente si vos vas a cerrar un montón de áreas de producción petrolera, no hay una ampliación de áreas de producción minera. De hecho, esto anterior al gobierno de Vidal, lo aclaramos, pero de todas maneras vale. Digo, se ha cerrado una minera cerca de Gobernador Gregores y no se han abierto otros emprendimientos mineros. Corre el riesgo de privatización o de cierre la empresa ICRT. Es decir, la propuesta, digamos, de salvación de la situación de la pesca es traer buques chinos que pesquen en el mar argentino. Digo, no se va a salvar la situación de la producción en planta que se hace porque digo, la factoría de la pesca se hace en las plantas de procesamiento de pescado que hay en Puerto Deseado, en Puerto San Julián. Bueno, eso no va a avanzar, digamos, si traemos buques chinos que vengan a llevarse los peces del mar argentino. Y ellos tienen buques de factoría, hacen la factoría arriba de los buques. Claro. Entonces digo, al parecer la productividad o está estancada o está en retroceso, digamos, pero no hay un pilar que diga que está avanzando la producción en la provincia de Santa Cruz. De hecho, uno abre el Twitter del Ministerio de Producción de la provincia de Santa Cruz y nos reunimos con el intendente y los concejales de los antiguos para ver cómo favorecemos la producción local de los antiguos. Nos reunimos con el intendente y los concejales de Perito Moreno para... Nada, de que en concreto no hay nada, no hay inversiones reales que uno diga, bueno, acá va a mejorar la producción de la provincia de Santa Cruz. No está planteado en esos términos. Entonces, bueno, nos queda el pilar de la educación porque todo el mundo... hablaba de que comenzaron las clases. Entonces la gran bandera del gobierno de la provincia de Santa Cruz es las clases iniciaron, no hubo un paro de no inicio del ciclo lectivo. Ahora, ¿las clases iniciaron? Bueno, eso está por verse. Hay muchos lugares donde las clases no iniciaron. Por ejemplo, Fuentes del Coile. Los padres y los estudiantes mandan nota al Consejo Provincial de Educación porque la escuela no está en condiciones y los chicos no pueden ir a clase. No empezaron las clases en Fuentes del Coile. 28 de noviembre, las clases no empezaron porque las escuelas no están en condiciones. En otras localidades, en algunos lugares empezaron y en otros no, porque también las escuelas no están en condiciones. Escuelas que no tienen calefacción, escuelas que no tienen ventanas, escuelas que llovió lo que debía llover, porque hace mucho que no llovía acá en Santa Cruz. Ustedes habrán pasado por las lagunas, estaban secas, ahora las lagunas están rebosantes de agua, se llenaron de agua. No es que tampoco necesitaban un diluvio para que se llenen de agua, pero cayeron 2 o 3 gotas más de lo que suele llover cuando llueve en la provincia de Santa Cruz y las escuelas se llovían por dentro. Sí. Entonces, no alcanzaba con ponerse un overol y agarrar un pincel y salir a pintar escuela porque evidentemente hay problemas estructurales más de fondo adentro de las escuelas que había que resolver. A mí me llamó profundamente la atención que el presidente del Consejo Provincial de Educación hiciera una declaración donde dijera que estamos teniendo suerte. Digo, es todo lo contrario a la planificación de un sistema educativo. Vos decir que tenés suerte, estás apostando a que, bueno, en el futuro esperemos que no pase algo malo, claro. Y si se derrumba alguna escuela, que la escuela se derrumbe sin pibes adentro. Tratemos de tener esa suerte. Ahora, si la escuela se hubiese derrumbado 2 horas después, 3 horas después, podríamos estar lamentando un hecho trágico. Entonces no podemos salir a hablar de suerte. Digo, en lugar de poner overol al gobernador, tendría que haber contratado 20 arquitectos que recorran todas las escuelas de la provincia, que analicen el sistema estructural de las escuelas, y lo que era prioridad es arreglar el problema estructural de las escuelas. Tal cual. Que no se le caiga una escuela, el techo de una escuela en la cabeza a un pibe. Entonces vos me decís, bueno, puede ser un hecho aislado. Esto es lo que nos dejó el kirchnerismo. Bueno, sí, esto es lo que nos dejó el kirchnerismo, estamos totalmente de acuerdo, son responsables de la crisis del sistema edilicio de las escuelas de la provincia de Santa Cruz, pero al mismo tiempo vos sos gobernador y dijiste que iba a solucionar este problema, asumiste esa responsabilidad, porque cuando vos te postulás, si ganás las elecciones, porque vos asumís esa responsabilidad de llevar adelante el gobierno. Entonces lo primero que tenés que hacer es solucionar ese problema
que es más grave que una escuela no tenga una pared pintada. Entonces Sí. hay que darle solución a eso. Vos me decís, bueno, ¿es un hecho aislado? Bueno, no es un hecho aislado. Ayer se cayó una parte del techo del hospital. Que aparte no es que se cayó una parte del techo del hospital en cualquier lugar. Se cayó una parte del techo del hospital donde dan los turnos, el lugar de más tránsito del hospital. Claro. Entonces, estamos ante una situación de gravedad respecto de la situación edilicia de los colegios y de los edificios públicos en general, que debe ser atendida rápidamente. En lugar de colocar el planteo de que tuvimos suerte y de que esto advertimos que lo íbamos a solucionar en mucho tiempo porque va a llevar mucho periodo de tiempo, hay que darle solución urgente. No, nosotros al problema de pintar una escuela le podemos dar tiempo. Es decir, si nos queremos tomar 4 años para terminar de pintar los colegios, tomémonos 4 años, no va a pasar mucho, digamos, por no pintar un colegio. Ahora, si se están cayendo las escuelas, hay que solucionarlo urgente, porque mañana se le cae un pedazo de estructura de edilicia encima a un pibe, ¿y de qué nos vamos a disfrazar? Entonces, advertimos esta situación y llamamos al gobierno a que le dé una solución pronta a este problema. Pero dándole un cierre a todo esto, digo, después no se ha solucionado la situación salarial de los docentes en el sistema educativo. Ha habido paritarias. Ha habido paritaria, etcétera, etcétera, pero estamos teniendo dificultad a la hora de la negociación salarial. Entonces, ¿qué es lo que queremos colocar acá? Los pilares sobre los cuales se iba a sentar la provincia de Santa Cruz en estos primeros 4 meses no han tenido no solo un avance, sino que han retrocedido. Es decir, se pierden puestos de trabajo, aparte de que se pierden puestos de trabajo, no se generan puestos de trabajo nuevos, no se está avanzando en la producción. A la provincia le está entrando más guita porque hay devaluación y la guita que entra en dólares, y entonces como los salarios se pagan en pesos, producto de la devaluación que hubo a fin de año, le entra más guita, digamos, o porque hay una inflación galopante y también le entra más guita. Digo, todas estas cuestiones tienen que ver con eso. Ahora, yendo a lo salarial, la situación salarial que los docentes venían más o menos empardando con la inflación puede llegar a generar en este periodo un vuelco, porque nosotros estábamos pidiendo recuperar el salario. El gobierno había prometido que no había forma de que no hubiera un gobierno que no pudiera dar un 100% aumento salarial a los trabajadores de la provincia de Santa Cruz. No solamente no le dio un 100% aumento salarial a los trabajadores de la provincia de Santa Cruz, sino que atrasó el salario de muchos sectores. La administración pública perdió, todo este periodo ha perdido plata, con la excusa de que antes a Alicia no le hacían un paro. Bueno, puede ser que antes a Alicia no le hacían un paro, no sé si estaban vinculados o no con el gobierno, pero no es responsabilidad del conjunto de los trabajadores de la administración pública que la comisión directiva de ATE antes a Alicia no le hiciera un paro y ahora entonces castigamos a todos los trabajadores de la administración pública y les recortamos el sueldo. Eso es vergonzoso, no puede ser las declaraciones de un gobernador. Nosotros llamamos a la reflexión sobre este tema. Hay que mejorarle la situación salarial a los trabajadores, y la mejora de la situación salarial no es a través de decretos como hacía Alicia. Porque digo, nos quejamos de que hay sindicatos que antes a Alicia no le hacían un paro, pero hacen lo mismo. Hay gobiernos que hacen lo mismo que hacía Alicia cuando estaba en el gobierno. Dan aumento por decreto, te cierran una paritaria cuando se les antoja, te llaman a discutir cuando quieren, y en el sector educativo han colocado el planteo de que son el gobierno del diálogo. Bueno, pucha, tan dialoguistas que son, me hacen acordar a Alicia, porque Alicia decía, hicimos 400 paritarias en toda la provincia. Sí, y los salarios no mejoraron. Digo, vos podés ser muy dialoguista, nos podemos sentar a tomar un café todos los días si querés, nos juntamos donde antes estaba Mónaco, nos tomamos un cafecito, pero si no le damos solución a los problemas, el diálogo no sirve. Y es lo que está pasando con el salario del conjunto de los trabajadores. ¿Qué pasa en la docencia? Ellos prometieron que el 11 de marzo, cuando se aceptó la primera oferta salarial, para que inicie el ciclo electivo, ellos dijeron, el 11 de marzo nos sentamos a discutir el escalafón docente para acomodar el problema del escalafón y a partir de ese reacomodamiento mejorar el salario de los trabajadores de la educación. El 11 de marzo se juntaron en una subcomisión salarial. Esa subcomisión salarial no discutió el escalafón docente. Bueno, dijimos nosotros, advertimos desde Tribuna Docente, no están discutiendo el escalafón docente, ¿qué está pasando? ¿Lo van a discutir el 25 en la paritaria? Llegaron el 25 a la paritaria, el gobierno dijo, miren, con la oferta que habíamos hecho al principio, cubrimos la inflación de enero, cubrimos la inflación de febrero, todavía no conocemos la inflación de marzo, así que vamos a patear la paritaria para el 16 de abril.
Bueno, pero ¿van a discutir el escalafón? No, el escalafón se discutirá más adelante. Tampoco lo discutieron el 25 de marzo. No lo discutieron el 11 en la subcomisión salarial, no lo discutieron el 25 en la paritaria. Llegó el 16 de abril, tenían que discutir el escalafón, nos salieron con la excusa de que la paritaria se patea para el 22, la vamos a tener el lunes que viene, porque el gobierno tiene un escalafón y el gremio llevó otro escalafón distinto. Nadie sabe cuáles son los escalafones que llevaron, porque el gobierno no mostró el escalafón que llevó, el gremio tampoco mostró el escalafón que llevó, algo que nos llama sumamente la atención porque es la primera vez que pasa dentro del sindicato de ADOSAC que la conducción sindical lleva una propuesta salarial a la mesa de negociación sin haberla discutido y conversado con los trabajadores de base del sistema educativo, en este caso de la provincia de Santa Cruz. De hecho se suspendió el Congreso, se suspendieron las asambleas. Y suspendieron Congreso, asamblea y todo. Pero lo llamativo de todo esto es que los campeones del diálogo, los que dicen nos sentamos a charlar todos los días, pasaron 1 mes y 5 días y se sentaron en una paritaria y dijeron tenemos escalafones distintos. Pero ¿cómo, muchachos? Si ustedes son los que se sientan a conversar todos los días, ¿cómo puede ser que no se hayan sentado y acordado un escalafón y cuando llega la paritaria tengan que patear la paritaria porque no acordaron el escalafón? ¿No será que de fondo hay otra cosa? ¿No será que de fondo lo que se está discutiendo es que primero tiene que cerrar la paritaria los estatales para volver a colocarle un salario a la baja y ver después cómo mejoramos el salario de los docentes? ¿No será que lo que pretenden hacer es un ataque al salario del resto de los trabajadores? Bueno, esta es la discusión que se está suscitando. Que además la paritaria estatal pasó para el lunes también. Pasó para el lunes a las 9 de la también. mañana. Bueno, pero ya habían empezado a discutir, pasó Claro, para el lunes sí. porque están tratando de acordar, pero arrancaron la discusión. Acá en docentes no arrancaron la discusión. Dijeron, tenemos 2 escalafones diferentes, bueno, nos juntemos más adelante a ver cómo lo... ¿Cómo? ¿Tenés 2 escalafones diferentes? Siéntense ahí, discutan cómo van a mejorar los escalafones, si los tienen ahí a los escalafones. A ver qué criterio... Pero primero, obviamente, debiera haber pasado esto por asamblea y congreso de ADOSAC para discutir qué escalafón pretendemos los docentes presentarle al gobierno. Que no es tan complejo. Lo que tenían que hacer con el escalafón es aumentar un 26,21% todos los cargos que no tienen que ver con primaria de los que venían cobrando obviamente la hora de jornada extendida, porque dentro de primaria también están la maestra de música, de plástica, de inglés, que no cobraban esa hora de jornada extendida, a los cuales también hay que mejorarle el puntaje del escalafón. Y con esto yo, digamos, quiero cerrar el editorial. No hay educación, no hay trabajo, no hay productividad. Tenemos un gobierno de fantoche, de mentirosos, que es muy similar al gobierno de Vidal, de ajustadores que atacan a los trabajadores. Y yo venía escuchando esto y después de salir del supermercado realmente salí indignado. Yo creo que nos han tomado como enemigos y la verdad estoy muy contento de estar en la vereda opuesta a estos gobiernos y me parece que lo que tenemos que transmitirle a la audiencia y lo que tenemos que plantear desde acá, desde Patagonia Obrera y de las organizaciones sindicales y de la juventud del Partido Obrero a toda la comunidad es que hay que organizarse y hay que salir a dar la pelea. Por primera vez empecé a escuchar hace mucho tiempo que lo que se gesta a nivel nacional a través de la lucha de las universidades es un próximo mayo francés traído a la Argentina. He escuchado a algunos comentaristas y algunos periodistas nacionales que hablan de un cordobazo, raro porque lo advierten, no es que dicen qué bien el cordobazo, no, advierten, che muchachos, cuidado que esto puede ser un cordobazo porque se está uniendo el movimiento obrero con los estudiantes y los estudiantes no se echan para atrás cuando salen con un reclamo. Entonces esto puede empujar a que, digo, lo primero que puede suceder es que vayan por la cúpula de los sindicatos, porque cuando tocas a los pibes de las universidades, estás tocando a los hijos de los laburantes que están dentro de esos sindicatos que no se quieren movilizar o que no quieren hacer un paro. Bueno, la CGT se vio obligada a movilizarse. No hizo un paro todavía, pero se vio obligada a movilizarse. Tenemos que apostar con todo a que el germen de la lucha que nos devuelva los derechos y que podamos salir a pelear para vivir en mejores condiciones está concentrado en esa marcha del 23 y en la marcha del 9 de mayo de la CGT, que sabemos que es una marcha un paro y una marcha que no va a tener continuidad, pero que si le damos un carácter activo
podemos empujar a que eso tenga una continuidad y apostamos con todo realmente a nuestros estudiantes porque han demostrado que no es verdad que la juventud apoya al liberalismo, sino que hay un montón de jóvenes que están dispuestos a defender sus derechos y a salir a pelearla, y por eso estamos muy orgullosos de la juventud que ha sabido construir no solamente el Partido Obrero, sino en general todas las organizaciones de izquierda. Va a ser una pelea muy pero muy importante la del 23 y va a ser una pelea muy pero muy importante la del 9 de mayo, y si tienen miedo, está muy bien que tengan miedo, porque la realidad es que se empieza a gestar un movimiento que puede darle una salida real a este país y que no es la que han ofrecido los gobiernos que tenemos en la actualidad. Bueno, sí, tal cual, la ¿Sabes verdad, que la casta tiene miedo. nos llegaron